Vamos a nuestro tema del día de hoy, pero antes de continuar, por favor cierren sus ojos ahí en su lugar y vamos a poner esta enseñanza en manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias porque nos permites llegar hasta este jueves, Señor, que es nuestra última enseñanza del año, Señor. Gracias porque a lo largo de todo este año tú nos has dado de tu palabra, hemos aprendido de ella y queremos atesorarla, Señor, como algo valioso, como esa perla de gran precio, Señor, que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a recibirla el día de hoy, que podamos aprender algo, Señor, de lo que tú nos quieres mostrar y que sobre todas las cosas, Señor, cada día la podamos aplicar en la vida cotidiana. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, pues, esta es la enseñanza número 64 de nuestra serie en Palabras de Jesús y tiene por título Dar con entendimiento. Dar con entendimiento. Mire, no le voy a preguntar quién da, esto es personal, pero es dar con entendimiento. Y mire, la enseñanza del día de hoy es corta, pero yo espero que esta enseñanza sirva para reflexionar en cuanto a la forma correcta de dar. Es decir, que esta enseñanza nos aclare el panorama y que además nos confirme si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. ¿Estamos? Porque aquí hay quienes no quieren dar ni por equivocación, ¿verdad? Ni los buenos días, ni las buenas tardes. Mire, la semana pasada terminamos con unas fuertes palabras de advertencia de parte de Jesús a los escribas. Vaya conmigo a Lucas 20:46, por favor. Vamos a ver las palabras que Jesús dedica a los escribas. Esto para seguir en el contexto precisamente donde Jesús se dirige a sus discípulos, voltea, los ve y les dice, Lucas 20:46, ¿ya lo tiene? Mire qué palabras. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. En otras palabras, esta es una descripción completa de la banalidad andando. A los escribas les encantaba ser vistos, que los lisonjearan, que los adularan, que les dijeran, maestro, maestro, rabí, ven y muéstranos el camino, enséñanos qué es lo mejor. A ellos les gustaba eso, que los adularan, etcétera, etcétera. Pero además de banales, porque eran muy banales, Jesús indica que estos escribas eran unos abusivos en toda la extensión de la palabra. Verso 47 dice, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La parte interesante aquí es que devoran las casas de las viudas. Y ya lo estudiamos la vez pasada, pero bueno, ha sido más claro, mis hermanos. Literal, Jesús les estaba diciendo, tengan cuidado con ellos, son hombres perversos, hipócritas, que aparentan piedad y aunque oran por mucho tiempo para que los vean en las esquinas de las calles, en las plazas, simplemente para ser vistos por los demás, por dentro son lobos rapaces que ante la menor oportunidad, ante el menor descuido, son capaces de despojar a los necesitados, a los desvalidos, incluidas las viudas. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Aguas con ellos. Ahora, imagine la escena. Mire, Jesús está en el templo, está dando la descripción de lo que eran los escribas, y aunque en realidad se estaba dirigiendo directamente a sus discípulos, pues es lógico que todos los presentes escucharan lo que decía Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Imagina la escena. En el recinto, el pueblo y los líderes religiosos están callados. Ya nadie se atrevía a decir nada. Están observando y esperando a ver qué más agrega Jesús, qué más dice. Les acaba de decir a los escribas, ladrones abusivos. Y yo no sé, tal vez Jesús estaba haciendo una pausa para continuar o se hizo de lado para descansar, no lo sé. Pero en ese momento se escuchan que caen unas monedas en el arca de la ofrenda. Vaya ahí a Lucas 21:1, que es el verso que sigue. Narra Lucas que Jesús, levantando los ojos, vio a los ricos, subraya la palabra ricos, que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Verso 2, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Muy bien, estas palabras de Jesús, al menos para mí, son profundamente aleccionadoras.
pero sabe, también son complejas de explicar. Y se puede ver desde dos perspectivas. Por un lado, analice bien lo que estoy diciendo, por un lado, y lo subrayo, parece ser que Jesús está alabando la generosidad de la viuda. ¿Por qué? Porque ella echó todo, dio todo lo que tenía. Y la gran mayoría de nosotros hemos aprendido de estas palabras eso, dar lo que tenemos. Hemos aprendido esta historia de esa forma. Y en cierta manera no está mal. Pero yo creo que en palabras de Jesús, este evento todavía es más profundo, más ilustrativo y aún hay más que simplemente eso. Vamos a recapitular un poco. Regrese nuevamente a Lucas 21:1, por favor. Jesús, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Mire, el arca de las ofrendas era uno de tantos receptáculos que existían en el lugar. Esto era para que las personas dejaran su ofrenda, pero que lo hicieran de manera voluntaria, teóricamente. Y esto se hacía, en teoría, para que nadie se enterara de cuánto daban unos y otros, aunque algunos pues presumían lo que echaban, ¿verdad? Casi que decían, miren, ahí está el de 500. Aquí sucedió en una ocasión, Alguien vino en una ocasión, me acabo de acordar en este momento, alguien vino en una ocasión y se presentó ante el pastor así con pompa y platillo y toda la cosa, y luego cuando pasó el botecito de las ofrendas, volteó a ver al pastor y así sacó el fajo de billetes y vea que lo voy a meter. Y luego ya después le dijo que cuando le daba la oportunidad de prestarle el púlpito, ¿cómo ven? ¿Y qué creen que hizo el pastor? Para afuera, ¿no? No regresó, fue la última vez que vino. Es triste, ¿no? Pero bueno, algunos hacían eso. Algunos historiadores dicen que en el templo había 13 depósitos para poner las ofrendas y otros dicen que había 7 depósitos. Pero eso es lo de menos. Jesús hace una pausa de lo que está hablando, alza la mirada y ve que unos hombres, mire lo que voy a decir, por sus vestiduras eran gente que tenía lo suficiente, que nada les faltaba, y dice que eran unos ricos. Pero mire, esta expresión de que eran unos ricos es una forma de identificar a alguien. ¿Por qué? Por cómo se ve. Mire, todos identificamos a las personas por su forma de vestirse, ¿sí o no? Si usted ve a alguien con un sombrero grandote y unas botas puntiagudas y un cinto piteado, dice que es ¿qué? Un charro, ¿verdad? Entonces lo podemos identificar por cómo se viste. Y si lo ve así con chamarra negra y con muchos brillitos aquí y botas bien agresivas, ¿qué es? Un darqueto, un rockero. Lo podemos identificar por cómo se viste, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús no está diciendo unos ricos en forma despectiva o peyorativa como algunos los manejan. Simplemente era una forma de decir, ahí están unas personas, ¿sí? Que tienen lo suficiente. Es decir, Jesús no está en contra de las riquezas cuando son honestas. ¿Por qué? Porque Él mismo las provee. Sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación, ¿verdad? Ustedes saben eso. Por lo tanto, lo que hacían estos hombres religiosamente era correcto. Ellos simplemente estaban depositando su ofrenda de manera voluntaria, no estaban haciendo nada malo. Lucas 21:2 dice, vio también una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Esto nos hace ver que entre la gente bien vestida sobresale una figura. Jesús se enfoca en una mujer con escasez y necesidad, pero que no se ve que esté en absoluta pobreza o miseria, no se ve así. Pero como viuda seguramente tenía muy pocos recursos y le era muy complicado obtener ingresos económicos. Entonces, ¿qué hace ella? Deposita en el arca de las ofrendas 2 monedas, 2 blancas, 2 leptones, ese es el nombre correcto. Y esta era la denominación más baja de la moneda judía. Y estas 2 monedas equivalían a la 8ª parte de un denario. Y un denario era el sueldo de un soldado romano del día. Y estas 2 monedas servían perfectamente para pasar el día o tal vez 2 o 3 días para comer. Es decir, era lo justo y mínimo necesario para comer con esas monedas. Verso 3 de Lucas 21. Y aquí vemos las palabras de Jesús. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza, subraya lo siguiente, echó todo el sustento que tenía. ¿Qué echó? Todo el sustento. Mire, analice bien, desde el punto de vista de la relación de ingresos,
Entre los ricos, entre comillas, y la viuda, pues es evidente que ella dio más, ¿verdad? En cuanto a la relación de ingresos. Dio lo que tenía para comer, dio todo su sustento. Y esto, mire, ponga mucha atención, esto normalmente se enmarca como una poderosa lección de dar, donde la ofrenda de la viuda se ve como una acción correcta, la cual la lleva a desprenderse de todo para darle a Dios. Comúnmente, mis hermanos, esta historia se maneja como una luz en medio de la oscuridad, donde todos los que no dan todo, como lo hizo la viuda, son unos avaros y unos hipócritas que detienen su mano y no dan al Señor. Lo ven como una pequeña contribución que es un real sacrificio, y ella lo hizo voluntariamente y por eso será recompensada por Dios. ¿Por qué? Porque sembró abundantemente y segará abundantemente. Usted ha escuchado esas palabras, ¿verdad? ¿Ok? Y con esto, con esta acción, mire lo que hacen ver como que Jesús se agrada de la ofrenda de la viuda, como si fuera un acto de amor y de devoción a Dios, dar esas 2 blancas. Pero, ponga atención, ¿será acaso que eso es lo que Jesús estaba enseñando? O sea, ¿estas palabras de Jesús son en sí una lección de dar? ¿Es una lección de cómo ofrendar? ¿Será acaso que es lo único que podemos obtener de estas palabras de Jesús? Es decir, ¿se trata de dar todos los recursos, lo poco o mucho que se tiene? Y después de eso, de haberlos dado, ir a casa a dormir con hambre. ¿Será acaso quedarse sin sustento por amor a Dios? ¿Realmente se agradará a Dios de esto? Ya la estoy poniendo a pensar y de eso se trata. Mire, ya saben que yo soy muy preguntón. Yo me hago muchos cuestionamientos cuando estoy preparando la enseñanza. Pero créanme que todos estos cuestionamientos y otros más son válidos. Y usted puede hacer sus propios cuestionamientos. Es válido. El Señor nos ha dado esa oportunidad de reflexionar. Mire, en la narración de la historia, Jesús en ningún momento hace un juicio en contra de los ricos. Tampoco dice que sean unos perversos o unos avaros que no dan para la obra. Solo dice que ellos dan de lo que les sobra. ¿Pero a qué se está refiriendo Jesús? ¿Será acaso malo dar si alguien tiene excedente? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿les sobra el dinero? ¿Sí o no? Mire, la respuesta es lógica. A nadie nos sobra el dinero. A nadie nos sobra el dinero. Pero entonces esta expresión de Jesús está haciendo alusión a que a la persona que está dando no le afecta el dar. No le afecta el dar. Es decir, que cuando da no agrede su patrimonio, pero en ningún momento dice que esté mal por el hecho de dar lo que entre comillas le sobra. ¿Por qué? Porque es un acto voluntario. El Señor no está en contra de eso. Lo que Jesús está haciendo con esta historia es una queja, es una demanda hacia los escribas y fariseos y todos los religiosos que controlaban el templo. ¿Qué está haciendo Jesús con esta historia? Está desacreditando la enseñanza religiosa que provoca, que manipula al grado de llevar a una viuda al extremo de dar cuanto tiene para mantener una institución religiosa perversa y decadente. Eso es lo que estaba enseñando Jesús. Mire, estas palabras de Jesús encajan perfectamente en lo que él acababa de explicar previamente, unos instantes antes, porque les había dicho a los discípulos, tengan cuidado con los escribas que devoran las casas de las viudas. Tengan cuidado con ellos. En realidad Jesús está advirtiendo a los presentes, a todos los que escuchaban, de un sistema legalista y de obras que ellos manejaban, del chantaje, de la manipulación, incluso del miedo que les metían. ¿Y el ejemplo? El ejemplo era esta pobre viuda, que la devoraron hasta dejarla sin sustento. ¿Qué dio ella? Todo lo que tenía de sustento. Todo. La presionaron. Y en vez de ayudarla, de apoyarla, de ver por ella, porque era una mujer en necesidad, como lo enseñaba el Antiguo Testamento, la llevaron al extremo de empobrecerse. Fíjese nada más. Entonces no crea por ningún momento que Jesús está contento con la acción de la mujer, ni por su aparente generosidad. ¿Por qué? Porque ella estaba siendo forzada, manipulada, por un sistema perverso que le había quitado hasta las últimas 2 monedas. Y mis hermanos,
Cualquier sistema religioso, el que sea. Cualquier sistema religioso que force, manipule, engañe o chantajee para que las personas den lo que tienen, de preferencia todos sus recursos para la obra de Dios, créanme que es una religión separada de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere dejar a nadie en la calle, pero el corazón del hombre es perverso y engañoso y siempre anhela más y más. Y raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mire, ya sabemos que el dinero es necesario y todos lo utilizamos, pero el dinero también es codiciable. Y cuando el amor al dinero hace mella en el corazón de las personas, cuando la avaricia y la ambición se apoderan de alguien, créame que se puede hacer hasta lo más vil. Y mire, lo más vil no es robar, lo más vil no es matar, lo más vil no es hacer películas indecentes para obtener recursos o vender drogas. No, eso no es lo más vil. Lo más vil es utilizar el nombre de Dios, su santidad, su obra, su regalo de gracia, su salvación, para obtener recursos. Eso es lo más vil, utilizar el nombre de Dios para sacar dinero. Los charlatanes, los falsos maestros, los falsos pastores utilizan tácticas de miedo, de chantaje, de manipulación y hasta de psicología para desplumar, literalmente desplumar, dejar en la calle a cualquiera que se deje. Y créanme, lo van a hacer hasta el último centavo. Si se deja, es para la obra de Dios. Pero ya lo dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, verso 17 del capítulo 2, dice: pues nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. ¿Sabe lo que significa la palabra medrar? Medrar significa mercadeo, ganancia deshonesta, prosperar o enriquecerse ilícitamente. Y mire, la versión en palabra de Dios para todos dice: nosotros, dice Pablo, nosotros no negociamos con la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Por medio de Cristo hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. ¿Qué está advirtiendo el Señor? Mire, las palabras de Jesús de verdad que son una advertencia en contra de aquellos que abusan de la necesidad espiritual real de las personas. Porque todas las personas tienen una necesidad espiritual, ¿sí o no? Pero los malos maestros, los perversos, las detectan y se aprovechan de esas personas. Las engañan y las manipulan hasta dejarlas sin nada, porque según ellos es para la obra de Dios. ¿En serio? ¿De verdad es para la obra? ¿De verdad es para Dios? No me digan. Mis hermanos, no se vayan con la finta. Con estos argumentos los falsos maestros se enriquecen, hacen fortunas increíbles. Es más, hasta hacen la ciudad de Dios y algunos ya saben a quién me refiero. Se aprovechan de los más vulnerables, los manipulan, los engañan, los consumen. El ejemplo era la viuda. Y sabe, desgraciadamente hay muchos de esos. Y la palabra de Dios está llena de advertencias de los falsos profetas y de los falsos maestros. Vaya a segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a leer del 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos caerán, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3, y por avaricia, ahí está, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿De quiénes? De los que se dejen, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y mire, en la epístola de Judas 1:16 dice que esos falsos maestros, esos falsos pastores, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Más claro ni el agua, ¿verdad? Mis hermanos, esta es una advertencia de que debemos de tener mucho cuidado con aquellos que buscan sacar provecho, que hacen cosas
Platican cosas, incluso te sirven por avaricia. ¿Por qué? Porque harán todo lo necesario para quitarte lo que tengas. También Pablo le advirtió esto a Timoteo cuando le dijo: Timoteo, pon atención, observa. Hay hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Así que si alguien le pide dinero utilizando la palabra de Dios para su beneficio, haga lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo: hágase de lado. Es que yo necesito que me apoyes porque voy a hacer crecer la obra. Pues ¿cuál obra? Estos hombres al final llevarán mayor condenación. Engañaron, manipularon, pervirtieron la palabra de Dios. Así que gracias a que en palabras de Jesús hemos aprendido lo que es dar a Dios, lo que es de Dios. Ahora nosotros sabemos lo que es dar todo. Y mire, no se trata de recursos. El contexto, es totalmente diferente. Dar todo es hacer todo como para el Señor. Y eso empieza desde nuestra casa, en la vida cotidiana, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con el esposo, con quienes nos rodean, en el trabajo, en el servicio que damos a la iglesia, todo como para el Señor, en el cuidado de nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Todo es la vida completa para honrar y servir al Señor. Pero no se trata de que es de sus recursos. Ahora, yo sé que muchos de nosotros, no sé si todos, pero yo creo que muchos de nosotros, de alguna u otra forma, fuimos abusados por falsos pastores o profetas, como sea que se llamen. Yo creo que a todos nos llevaron en alguna ocasión al baile, como decimos coloquialmente. ¿A usted le pasó? Mire, tristemente nos pasó a algunos en múltiples movimientos que se dicen cristianos. Y nos sacaron hasta el reloj. Es más, casi que algunos regresaron descalzos. De lo que tengas, saca lo que tienes, el Señor te va a prosperar, te va a dar al 100 por uno. Ya va uno, vea, bien emocionado, bien avaricioso. A dar, porque el Señor me va a dar al 100 por uno. Y tal vez alguno de ustedes piense: pues como me llevaron al baile, como me tracalearon, pues ahora ya no voy a dar nada a la iglesia, porque todos son unos abusivos. Me dejaron casi en la calle. Mire, si usted tiene ese pensamiento y ahora no quiere dar nada, también tengo que decirle que no generalice. ¿Por qué? Porque ese es el otro extremo, y los extremos son malos. Hace poco hablaba yo con el pastor y le decía: me decía el pastor: mira, David, es curioso que aquellos que en otras iglesias los desplumaron y daban todo para la obra de Dios, cuando llegan a casa de oración y se les empieza a enseñar la buena doctrina, cierran su mano y ahora no dan nada. Y a pesar de que están viendo que realmente es algo justo, por así decirlo, ¿no? Porque mire, ciertamente Dios se complace más en aquel que obedece su palabra, que guarda sus mandamientos y los pone por obra, que en aquel que solo da para la obra. No sé si me di a entender. ¿Sí? Ok. Pero si somos observadores, nos tendremos que dar cuenta que el Señor también se complace en el que da, y con eso no me estoy contradiciendo. Pero el que da, y si usted es del que da, debe de hacerlo con entendimiento, de forma verdaderamente consciente, no por presión, no por dogma, no por chantaje, mucho menos por recibir algo a cambio. Las bendiciones a las que se refiere el Señor son espirituales. No creo que si usted va a dar 1,000 le van a regresar 100,000, no es por ahí. Pero es una realidad que el sustento y las necesidades que hay en la iglesia se deben de suplir, ¿sí o no? Es una necesidad. Entonces dígame, ¿de dónde sale para la luz? ¿De dónde sale para el agua? ¿De dónde sale para las sillas donde usted está sentado? ¿De dónde sale para el papel que hay en los baños? Para los jabones, para los equipos, para el mantenimiento del inmueble, para los artículos de limpieza. ¿De dónde sale? Mire, estas son cosas que todos utilizamos. Y además son cosas que están al servicio de cada uno de nosotros. ¿Sabía que esa silla estaba a su servicio? Sufre más conmigo, pero esa es otra historia. Entonces dígame, ¿de dónde debe de salir para el pan en la mesa? Es decir, los gastos del cuerpo ministerial. ¿De dónde sale para el apoyo de algunos hermanos en necesidad? Todo esto tiene un costo.
Pues evidentemente sale de los mismos miembros del cuerpo. Y una muestra de madurez, a ver otra vez lo repito, una muestra de madurez que debemos de tener como cristianos, que tenemos los que nos decimos parte del cuerpo, es ayudar en todas las necesidades que hay en la iglesia para que sean suplidas. Y mire, cuando hablo de necesidades hablo de las reales, nada de hacer gastos innecesarios, de regalar el dinero a cualquiera que se aparezca o de aventar la casa por la ventana. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de personas que llegan a la iglesia pidiendo apoyo económico, ¿eh? Y hay hasta algunos hermanos que les dicen, dame dinero. Pero así hay muchas personas que llegan. Así que analicemos qué es lo mínimo que necesitamos cada uno de nosotros, cuando menos lo justo y necesario. Y mire, ya no voy a entrar más en más detalles porque es bastante obvio que ya me entendieron, que les quedó claro por qué debemos de apoyar en todo. Y con esto me refiero tanto en sus dones y talentos, como también dar voluntariamente, conscientemente de nuestros recursos. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que somos un cuerpo y todos juntos abonamos a que funcione mejor. Un cuerpo sano funciona mejor. Mis hermanos, no se trata de cerrar la mano porque en otros lados abusaron de nosotros. No se trata de cerrar la mano porque nos dejaron como a la viuda, sin el sustento cotidiano. Se trata de entender, de estar conscientes por qué lo hacemos. Y si usted puede dar, si usted puede diezmar u ofrendar, hágalo. Pero no se sienta presionado. Hágalo con amor, lo que esté en su corazón, pero que sea con conocimiento de causa. Tal y como dice en 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque hasta en la forma de dar tú nos enseñas la manera correcta. Hacerlo por amor, contentos, alegres, sin buscar obtener ningún beneficio de lo que estamos haciendo, sin buscar que nadie nos vea. Entendiendo, Señor, que cuando nosotros damos es para el sostenimiento y la expansión, Señor, de tu reino, para compartir tu palabra, para que no falte pan en la mesa, para que todas las necesidades sean suplidas, para que haya quien pueda ir a otros lugares a compartir tu palabra, Señor. Pero que a final de cuentas tenemos que hacerlo con sabiduría. Sabemos que hay muchos que andan en el mundo pululando, sacando, Señor, ventaja de aquellos que aún ignoran lo que tú nos enseñas y los dejan tristemente, Señor, como a la viuda, sin nada. Ayúdanos a alertar a aquellos que están pasando por esas circunstancias, que están siendo abusados, decirles lo que tú nos enseñas, lo que tú nos muestras y a valorar cada día tu palabra, Señor. Te doy gracias por la claridad, por la enseñanza, Señor, y te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que los bendigas y también, Señor, que en este fin de año todos ellos, Señor, puedan descansar, puedan recuperar fuerzas y puedan aprovechar, Señor, el tiempo para agradecer por la dádiva que tú tuviste hacia con nosotros, de venir a este mundo, a poder nacer entre nosotros y darnos esa esperanza, Señor, de ese Mesías que era esperado y que nos ha dado la esperanza de vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque nos acercamos al fin de año y nos dejamos en tus manos agradecidos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.